Dios, familia y sociedad. Cuarta parte. Texto base, Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. El versículo 24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Continuando con este tema sobre el orden divino de la familia, notamos que Dios es quien designa la unión hombre y mujer en una sola carne, apartándose de los padres, lo que conocemos como unión matrimonial. En este diseño de Dios, lo primero que vemos, tal como lo mencionamos antes, es que a la vista de Él son una sola carne. El matrimonio es la fusión de dos seres en uno, y al igual que en el cuerpo humano, que a pesar de estar formado por muchos miembros, existe una armonía y un orden para la ejecución de cada tarea. En ese orden, es el hombre quien pasa a ser la cabeza de ese hogar, y es responsabilidad de él que funcionen las cosas para el bienestar de ese núcleo familiar. Adán entendió desde el comienzo que Eva era parte de él, pero algo menos fuerte físicamente, y que por lo tanto debía protegerla y cuidarla. Además, era evidente que ella no estaba capacitada para ejercer su mismo trabajo, pero en cambio tenía muchas otras habilidades que lo ayudaban y completaban su labor. Así, en el matrimonio, el hombre es quien lleva la responsabilidad ante Dios de cómo funciona su casa. Es quien debe saber cómo tratar a su esposa, sabiendo que son un vaso frágil y sensible. La palabra de Dios da recomendaciones específicas para cada quien, y en cuanto al hombre dice, 1 Pedro 3:7, Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El varón debe aprender a vivir con su esposa de manera sabia, es decir, entendiendo que ella es tu compañera idónea, no errónea, como a veces pensamos. Vivir sabiamente es llegar a entender que ella no piensa ni ve las cosas de la misma óptica, que no es un robot que solo recibe órdenes y obedece, sino que fue diseñada como tu ayuda, no como tu enemiga. En los hogares formados por parejas del mundo, esto no es sencillo, y en los cristianos tampoco. El varón quiere que lo respeten y se hagan las cosas como las dice, pero esto es imposible si antes el marido no se hace respetar por su mujer. Y esto se logra solo dando buen testimonio como esposo cristiano, no maltratando ni insultando a tu ayuda, sino tratándola con respeto, sabiendo que ella es también una hija de Dios, coheredera de la gracia, al igual que tú. El marido sabio no deja que su esposa lleve la carga que a él le corresponde, y si por alguna circunstancia así sucede, trata de apoyarla y agradarla en todo lo que pueda. Un marido sabio no la insulta, no le dice malas palabras o la maltrata física o verbalmente, porque entiende que ella y él son un solo cuerpo. El marido sabio debe aprender a ceder en muchas cosas en favor de ella para que no se sienta pisada, sino más bien amada. Nuevamente, cuando vamos a la Biblia encontramos otro mandato a los maridos. Efesios 5:25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al leer este texto, se nos ordena a los que somos esposos amarlas de la manera en que Cristo lo hizo por la iglesia. Menuda responsabilidad se nos da. Notemos que este mandamiento se le da al marido porque, como dije antes, es el responsable de ese hogar ante Dios. Notemos también que no dice que las amemos cuando ellas se lo ganen, porque el ejemplo que dio Cristo fue que amó aun siendo sus enemigos, sin nosotros merecerlo, y es así que debemos amar a nuestras esposas. Vaya, qué difícil, diremos muchos, pero ese es el mandamiento divino para nosotros. Dios no se equivoca,
y nos da las reglas para el buen funcionamiento de esta unión, por lo que unos textos más adelante, en ese mismo capítulo de Efesios, aclaran. Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es pues el varón, el hombre, el esposo, el que lleva un gran compromiso ante el Señor por la manera en que se conduce con su esposa, teniendo por ejemplo a seguir a Cristo en su amor para con la iglesia. Algunos entonces preguntan, ¿cómo logro amansar esa fiera que tengo en la casa? Cuando en el matrimonio ambos son cristianos, la respuesta es oración y testimonio. Se nos insta a ser sabios y un verdadero sabio entenderá que la fiera es producto de tu misma conducta. Esa es tu creación. Ella procede de ti. Entonces, la manera de lograr un cambio para el bienestar de la unión es empezando por uno mismo. Aprender a amarlas como amamos a nuestro cuerpo, a nuestro propio ser. Ese es el primer paso y para eso debemos doblar las rodillas, pedir dirección del Espíritu Santo y empezar a practicar el dominio propio. Una mujer herida en sus sentimientos se vuelve un papel de lija por dentro y por fuera. Y como nuestro Creador nos conoce mejor que nosotros mismos, nos manda a que aprendamos a actuar como Cristo en cuanto a nuestra esposa. Cuando el matrimonio es mixto, de un cristiano con uno del mundo, la cosa se pone un poco más difícil porque uno es dominado por el Espíritu Santo y el otro por los demonios. Esto es aceite y vinagre, luz y tinieblas, entonces requiere más oración, más testimonio y más predicación, esperando en Dios que a esa persona se entregue a Cristo. Pero queramos aceptarlo o no, nuestras esposas, creyentes o no creyentes, son producto de nosotros mismos. Nos quejamos, pero generalmente no empezamos por la raíz del problema, yo mismo. Lo que el cuerpo hace es producto de lo que la cabeza genera, y en el diseño del matrimonio dado por Dios, el hombre es la cabeza, y si ella está mal, el resto también lo estará. Entonces, ¿cómo saber si esa mujer es la que me conviene? Si es mi verdadera costilla, o si es una tigra mariposa disfrazada de sirenita. ¿Es que acaso a ellas no le manda el Señor a hacer nada? En la próxima entrega lo veremos, Dios mediante. Que el Señor te bendiga.